Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy día yo estoy aquí con ustedes. Ezequiel Molina, quien es que comparte este programa conmigo, ha tenido que resolver otros asuntos, pero me ha dejado muy bien acompañado y con un tema fundamental que voy a tratar con toda una autoridad en la materia. Estoy acompañado de un economista, doctor en economía, investigador del Instituto Tecnológico INTEC. Y la verdad es que me siento muy complacido de compartir este programa con usted, don Luis Vargas. Y más sobre el tema que vamos a tratar, que es el tema del empleo y de la distribución del ingreso o la concentración del ingreso en la República Dominicana. Un tema que usted ha trabajado mucho y que yo sé que domina muy bien porque le he dado seguimiento a sus trabajos. Así que gracias por aceptar la invitación. No, gracias a usted por haberme invitado a conversar durante un rato y sobre todo con los amigos y amigas televidentes. De Agenda Económica. Don Luis, usted, como ya decíamos, ha venido trabajando este tema. Es un tema que no es exclusivo de la República Dominicana, el tema de la concentración del ingreso, que ya es una preocupación no solamente de los sectores más afectados, sino de los propios organismos internacionales que representan el poder económico mundial. Han venido trabajando el tema en diferentes formas, pero llegando a las mismas conclusiones. La preocupación hoy en día es que este tema y esta alta concentración del ingreso de alguna manera nos va a llevar a una situación compleja y difícil de manejar en la medida en que no se establezcan situaciones de corrección y no se hagan los cambios que amerita la economía mundial sobre esta problemática. En el caso de la República Dominicana, don Luis, cada vez que las autoridades del Banco Central ofrecen la información sobre el comportamiento de la economía dominicana, en especial sobre su crecimiento, mucha gente se queja e incluso dudan de la veracidad de la información porque entienden que no están percibiendo, no están viendo los resultados de ese crecimiento, no ven que haya un derrame, como siempre se habla, y entonces pues tienen razones para dudar porque realmente no están llegando en la forma en que debería ser los resultados del crecimiento. Las propias autoridades del Banco Central, encabezadas por su gobernador, han estado haciendo planteamientos públicos y quejándose de este problema. Incluso el gobernador recientemente llegó hasta decir que de qué vale tener una economía en crecimiento si no vamos a tener una distribución que mejore las condiciones de vida de la población. Y se queja de los varios salarios. Incluso puso un ejemplo que un salario mínimo de unos 8,000 pesos, creo, no se compara con la canasta del sector de la población que gana ese trabajo, que son creo que unos 14,000 pesos mensuales. Y se han hecho varios estudios en el Banco Central donde yo he visto cifras y he visto cómo ha evolucionado la economía durante estos últimos años y cómo esa concentración del ingreso se está haciendo cada vez más significativa. El propio presidente de la República en diversas ocasiones también se ha referido al tema e incluso le ha dicho a la clase empresarial dominicana que él quiere que haya más clase media, que haya más poder económico en manos de los consumidores para que eso sirva incluso como un mercado más grande y más para las propias empresas. Entonces yo quiero que usted nos ofrezca la oportunidad de tener un conversatorio sobre esta temática para que vayamos viendo algunos números y podamos explicarle a la población y a los amigos de Agenda Económica esta problemática de una forma que la puedan entender mejor, para fines de que no sea una preocupación solamente de aquellos que entienden y que manejan los datos, sino de la población en sentido general,
que de alguna manera esto hay que enfrentarlo. Bien, yo creo que hay una pregunta de fondo y hay una inquietud indudable de la distribución del ingreso, básicamente entre lo que es el ingreso laboral, ingreso de los trabajadores e ingreso, para decirlo de manera general, del sector empresarial. Las cifras son, ¿verdad?, suministradas por el propio Banco Central, por ejemplo, 99, 2000, de cada 100 pesos, tratando de ser lo más simple posible, aproximadamente cerca de 63 pesos les tocaban a los trabajadores. Eso es de la, digamos, de la ganancia de las empresas. Sí, pero también fuera, ¿verdad? Pero porque aquí hay, eso es otra discusión sobre la cuestión empresarial que podemos abordar. Y digamos aproximadamente 37 pesos le tocaba al capital en sentido general. Pues al cabo, ¿verdad?, de acuerdo al último corte que se ha hecho, octubre de 2015, o sea, el año pasado, ya estamos hablando de 26 pesos para los trabajadores y 74 pesos para la patronal. Hemos descendido, oye, mucho más del 50%. Sin embargo, cada vez, lo que usted muy bien señala, hay una centralización, una concentración de la renta. Hay que destacar que entre 2012 y 2015, por lo menos, y eso sencillamente están los datos ahí, independientemente de simpatía política, en esta administración de Danilo Medina ha logrado repuntar un poco. O sea, se detuvo esa caída pronunciada, sistemática, de la parte del ingreso, de la renta de los trabajadores con respecto al valor agregado. Cuando decimos valor agregado, pues tengo una idea, estamos hablando básicamente de masa salarial y de masa de ganancia en sentido general. Yo quiero que usted, esa parte a mí me interesa que podamos explicársela a los amigos de Agenda Económica, pero quiero que usted me permita, porque en las cifras que usted mencionaba, yo tengo aquí algunos datos que van en esa dirección. Y realmente es así. Dice, creo que esto está avalado en un artículo suyo. Las estadísticas del Banco Central indican que el salario nominal en los últimos años se ha incrementado hasta un 100%. Dicen el salario nominal, mientras que el salario real se ha reducido en general en un 27%. Y para las mujeres hasta en un 35%. Lo que quiere decir que hoy en día se gana menos en términos reales que 15 años atrás. Pero la situación es más dramática si se focaliza en el salario mínimo real, que ha disminuido entre un 8 y un 47% con respecto a los niveles de 1979. O sea, estamos por debajo de 1979, de 37 años atrás. A lo anterior se suma el hecho de que el sector informal representa el 50% de los empleos, un porcentaje que no se reduce por ninguna forma ni por ninguna, esfuerzo que se haga. Entonces a mí me gustaría que usted me comentara eso y entonces entremos a explicar la razón por la cual usted informa, y creo que lo está haciendo en base a datos que ha podido analizar, que se ha logrado retener esa caída tan grande que ha venido experimentando el salario real. Indudablemente esto ha influenciado la política gubernamental, ¿verdad?, de programas sociales. También tenemos que recordar que en los últimos años la inflación ha sido sumamente baja, por lo cual, ¿verdad?, si usted gana una determinada suma de dinero y no sube el salario o el sueldo, pues sencillamente la inflación, como decimos comúnmente, popularmente, se come. El peor impuesto que se le puede. Exactamente. Esa es una realidad. Creo que hay una discusión, no me parece muy sana en el país en torno a la pobreza. Los datos también son bien concretos, no sé por qué se ideologiza o politiza. El gobierno de Danilo Medina, creo que hay que puntualizar, eso independiente, vuelvo a señalar, de simpatía o posición partidaria, logra
disminuir la pobreza de cerca de un 32% a un 25%, ¿verdad? Y la capa media aumenta, pero hay que señalar que eso es durante esta administración, porque nosotros lo que hemos hecho es volver prácticamente a principios de los años del 2000. O sea que, pero hay que felicitar y hay que sencillamente respaldar, porque creo que esto no debe de ser una cuestión de posición partidaria, de que esa postura, digamos, del actual gobierno o de cualquier gobierno que venga, de que por lo menos aquí la pobreza extrema, ¿verdad?, no exista. Yo creo que eso debe ser un objetivo fundamental de cualquier política gubernamental. O sea, con pobres, que son de los muy pobres, ¿verdad?, aquellos que no tienen ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, pues puedan real y efectivamente sobrevivir, aunque sea mínimamente, de la manera más digna. En torno a la discusión de clase media, yo no estoy de acuerdo, porque no hay un enfoque correcto de organismos internacionales y se desconoce la literatura sobre clase media. Yo creo que debe de muy bien hablarse de capa media, inclusive tenemos una tradición que también es desconocida, muy interesante en nuestra literatura. Por ejemplo, el primer latinoamericano que habla de capa media, de acuerdo al nivel de ingreso, es García, un peruano, a fines del siglo XIX, en un libro que se llama, más o menos este es el título, El porvenir de Perú. O sea que este es un tema, aún antes que en muchos países desarrollados fue abordado por eruditos e intelectuales latinoamericanos. Más aún, el tema de capas medias, de hecho, fue abordado, de hecho, aunque no con la precisión conceptual, por parte de García Godoy, o sea, un pensador, digamos, dominicano de principios del siglo XX. Posteriormente, el tema fue otra vez abordado tanto por Juan Isidro Jiménez Grullón y sobre todo por Juan Bosch, ¿verdad?, donde no se le ha hecho un reconocimiento del aporte en este plano, pero siempre se hacía referencia a de acuerdo al nivel de ingreso. Hoy la discusión no gira alrededor del nivel de ingreso, sino, ¿verdad?, hay un sinnúmero de tesis, que yo sepa, hay alrededor de más o menos cerca de 20 institutos de prestigio mundial que están abordando el tema de la pobreza, ¿verdad? Pues, pobre, ¿verdad?, capa media, o como le dice, clase media, y, digamos, la clase más alta. Ahora, tenemos un problema, y es evidente, esta concentración de renta, concentración de ingresos en una minoría que cada vez absorbe más. Ahora, no se trata en modo alguno de una decisión, de una planificación, sino que son procesos bien complejos que ha tenido la economía dominicana. Eso no se ha discutido. Me luce a mí, yo, ¿verdad?, estoy en la mejor disposición de conocer, porque yo digo que para aprender nada más necesitamos una sola condición, que es estar vivos, ¿verdad? Pero ese tema, que es fundamental, no se ha abordado con la debida profundidad. ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos varios mecanismos para lograr una redistribución de la renta. Aquí abandonamos el mecanismo de la devaluación monetaria, ¿verdad? Y lo que hemos tenido es una devaluación del salario para garantizar esa alta tasa de rentabilidad. También pudimos haber utilizado el mecanismo impositivo, ¿verdad?, pero ahí no se ha avanzado mucho. Básicamente, el mecanismo de ajuste de nuestra economía ha descansado en el precio, el coste de la mano de obra. Esto es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de decir vamos a elevar el salario real o vamos a elevar el salario mínimo, que creo que hay que realizar. Es que nosotros necesitamos cambiar nuestro régimen económico, nuestro régimen empresarial, nuestro régimen de acumulación de capital. ¿Por qué? Mira, aquí hay que recurrir, digamos, a teoría también. Por ejemplo, Ricardo es muy claro. Usted va a emplear un trabajador a condición solo y sí, que es llamado efecto Ricardo, en que el costo, ¿verdad?, de la mano de obra, del aporte del trabajo, el costo del trabajo, sea
sencillamente igual o mayor al de la máquina. O sea, la máquina sustituye a los trabajadores porque resulta más barato trabajo. O sea, que cuando Ricardo aborda el problema, lo aborda en términos de la remuneración del trabajador y el valor excedente bruto de explotación que le toca al capital. O sea, cuando tú sumas los dos, que es el valor agregado, cuando ese trabajador aporte un trabajo que sea, digamos, igual o menor, sencillamente yo lo puedo sustituir una máquina porque me resulte, o sea, eso o mayor, ¿verdad?, sea superior al coste de la máquina. O sea que si yo tengo un trabajador que me cuesta 110 pesos, un grupo de trabajadores y una máquina de 100, pues yo voy a comprar la máquina y voy a sustituir los trabajadores. El capital es racional y actúa con racionalidad. Permítame hacer una pausa para que luego continuemos con ese razonamiento suyo. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos teniendo un interesante conversatorio con el doctor Luis Vargas, economista, investigador de INTEC, y el tema que estamos trabajando con él es el tema salarial. La preocupación de mucha gente en este país en relación con el deterioro de los salarios y por vía contraria la alta concentración del ingreso que impide que el crecimiento económico se pueda derramar y pueda llegar a más sectores y a más gente de la población, lo cual es una discusión que hace mucho que se está dando y que continúa desarrollándose en nuestro país. Usted nos hablaba, doctor, acerca de este tema de la racionalidad del capital, o sea, de la decisión que se toma de emplear el trabajador o la fuerza de trabajo o sustituirla por la máquina dependiendo de cuál sea más rentable desde el punto de vista del Eso trabajo, es fundamental. del capital. Si el trabajo me resulta más caro, entendiendo por trabajo lo que yo le pago al trabajador y lo que yo consigo de beneficio, por ejemplo 110, y la máquina es 100 para producir la misma cantidad de bienes, pues yo sencillamente voy a sustituir esos trabajadores por la máquina. Ahora bien, Marx lo corrige a Ricardo, dijo, no es el trabajo, sino que es el salario. Cuando el salario que le pago, digamos, la nómina, resulta mayor que el costo de la máquina y yo voy a producir la misma cantidad de bienes y servicios, pues yo sencillamente sustituyo esos trabajadores, hemos dicho, el salario por la máquina porque resulta rentable. Entonces, República Dominicana ha resultado que la mano de obra siempre ha estado por debajo del coste por depreciación. Entonces, no hay ningún interés de parte del sector empresarial de sustituir mano de obra por máquina, porque la mayor rentabilidad que ha conseguido el capital en República Dominicana es manteniendo un coste por debajo de la depreciación. Y un salario deprimido. Un salario deprimido. Entonces, toda esa, ¿verdad?, verborrea, y excúseme la palabra, de una serie de economistas en torno a los migrantes, sencillamente hay un desconocimiento, ¿verdad?, de la teoría tanto clásica como neoclásica, no importa que hablemos de Marshall, de Menger, de quien sea. O sea, es un asunto de rentabilidad. A propósito de eso, doctor, yo tengo aquí una nota que dice, elaborada por mí, que al reconocer la gravedad de la situación, la Corporación Patronal Dominicana, Copardón, plantea la necesidad de un enfoque estructural
que tome en cuenta, entre otros factores, lo siguiente: la alta tasa de desempleo, la gran presencia de mano de obra de inmigrantes ilegales, la rigidez de las normas laborales, así como las deficiencias en la capacitación del capital humano, lo cual actúa en contra de la productividad de la fuerza de trabajo. Ellos reconocen que hay un problema y que hay que buscarle un tipo de solución, pero lo entienden desde el punto de vista de estos elementos y lo plantean desde el punto de vista de esos elementos. Lo que nos están diciendo aquí que si la mano de obra formal que ellos emplean no la pueden, tienen que aumentar el salario, ellos pueden dejar de hacerlo basándose en que hay mucho desempleo, mucha oferta. O sea, hay gente, mucha gente que está en capacidad y en actitud de asumir el empleo que puede dejar un trabajador en una operación cualquiera. También que la presencia de los inmigrantes lo que hace es que le quita fuerza al trabajo formal para reclamar aumentos salariales, porque esa gran cantidad de inmigrantes está en disposición de asumir el trabajo de aquellos que abandonan por razones de... Y también habla del tema de las normas laborales, la rigidez y la poca capacitación de la fuerza de trabajo. Ese es el planteamiento del sector empresarial. A mí me gustaría escuchar su opinión al respecto. Creo que son planteamientos, ¿verdad?, que ameritan toda la consideración, el respeto posible, pero lamentablemente están abiertas y fundamentalmente equivocados. Tomemos el caso de la productividad. Si usted tiene una disminución del salario real, tal y como se ha verificado, eso se viene diciendo aquí en República Dominicana de principios de los años 80. Oiga bien, se pasó el decenio de los 80, se pasó el decenio de los 90 y gran parte de lo que son estos 15 años. Y es últimamente cuando el Banco Mundial, ¿verdad?, y otros organismos internacionales reconocen esa caída, digamos, en picado del valor de la fuerza de trabajo. Pero ya llevamos más de 30 años sencillamente anotando el hecho en República Dominicana. Entonces, si usted tiene una caída, ¿verdad?, que cada día hay menor capacidad de compra, pues eso ya es un dato, ¿verdad?, que lo puede confirmar no solamente el Banco Central, sino una serie de instituciones. Pero, ¿qué ocurre con el caso de la productividad? Para que se tenga una idea, cuando hablamos de productividad estamos hablando ese incremento que va a haber, ese producto por trabajador o por hora, o sea, lo que yo produzco, ¿verdad?, ese valor agregado, otra vez, del salario o el beneficio. O sea, hay diferentes maneras de medir. ¿Por qué? Porque te produce, pero hay una parte que es un costo, que es para cubrir, digamos, esos insumos, ¿verdad?, como materias primas, agua, luz, teléfono, el propio costo de la máquina, que le llamamos depreciación, salarios más beneficios. Eso es más o menos lo que se vende, ya sea bien o servicio. Ahora bien, cada vez nosotros producimos más y cada año hay un aplauso, inclusive del sector empresarial, del crecimiento económico. Entonces, ¿qué ocurre? Se baja el salario real y, digamos de 100, se desploma, ¿verdad?, como ya hemos señalado, acerca de, digamos, 75, 74, de 100 unidades, pero la productividad pasa de 100 a 160 y hasta 190. O sea que prácticamente todo el aporte de incremento de la producción es apropiado por completo por el empresariado. Entonces, si usted tiene, ¿verdad?, un reparto equitativo, ¿verdad?, como ya señalamos, que puede ser, digamos, 50-50, no importa que se produzca mucho o se produzca poco, tendría que repartir ese incremento de la producción entre 50% para los trabajadores, 50% y 50% para el sector empresarial. Pero eso no es lo que ocurre. El sector empresarial baja de 50% a 25% y el incremento de la producción, digamos ese 50-75%, se queda con el 25% del aumento de la producción y con el 25% que le arrebató a los trabajadores. Mire, aquí hay una discusión también en términos legales.
mire, cuando usted deja, con todo el respeto que me merecen, ¿verdad? Porque Dios me libre, ¿verdad? No reconocer los aportes y yo no aprender de otros profesionales. Pero cuando usted le deja el mercado de trabajo a los abogados, oiga bien, es como entrar, cuando entra un elefante en una tienda de venta de cristales. Y eso es lo que se ha hecho en el país. Se ha dejado que los abogados comiencen a decidir, a pensar y a discutir sobre el mercado de trabajo. En primer lugar, hay un desconocimiento de teoría del derecho laboral y hay un desconocimiento de historia, digamos, del trabajo. Prueba al canto. En primer lugar, nuestro código está referido a una relación capital-trabajo de una empresa moderna. Eso no lo acaban de entender los abogados. Pero nada más tenemos en el país, eso lo dice el Banco Central, no yo, nada más el 2% de las empresas son modernas. Entonces, ¿cómo usted va a aplicar un código de trabajo, ¿verdad?, exclusivamente, ¿verdad?, a un 100% cuando lo debiera estar, cuando está concebido para el 2% de las empresas? Hay equivocaciones también lamentables del Banco Central, que se le ha dicho de la mejor manera posible. Porque yo he dicho que uno de los grandes logros que ha habido en los últimos años es esta posición del Banco Central, señalando que no solamente hay un salario real bajo, sino que hay que subirlo. O sea, eso hay que reconocerlo, es un mérito. Incluso el propio gobernador ha recibido alguna reprimenda de parte de sectores empresariales recalcitrantes, porque no lo vamos a englobar a todo. No. Hay realmente empresarios que entienden la situación y de alguna manera yo diría que estarían hasta dispuestos a sentarse a buscar soluciones, pero hay otros que simplemente se mantienen rígidos en esas posiciones y entonces no aceptan bajo ningún concepto que alguien como un gobernador del Banco Central sea quien lleve la voz cantante reclamando una mejor distribución de la riqueza. Permítame hacer una pausa otra vez, doctor. Continuamos en breve. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, como ya ustedes están observando, estamos compartiendo este programa con don Luis Vargas, profesor, doctor en economía, profesor, investigador de INTEC. Y el tema de hoy es el tema salarial, la gran discusión que existe en este país en relación con la concentración del ingreso y el hecho de que la expansión que se verifica en la economía no se derrama, como siempre se reclama, sino que lo que se está produciendo es cada vez una mayor concentración del ingreso. Al Banco Central, cuando se le ha criticado sobre este tema, porque la gente cuestiona cuando el Banco Central da las cifras, pero no entiende por qué realmente no está llegando a la población el crecimiento o los beneficios de la expansión económica. El Banco Central dice que lo que ocurre realmente es que el salario real está muy por debajo del crecimiento de la economía, o sea que la economía crece más rápidamente que lo que crece el salario real, refiriéndose específicamente al tema salarial, porque hay otros temas tal vez que podían abordarse. Bueno, que ahí tenemos un programa muy corto y hay temas, son de muchos temas y son muy complejos. Mira, en el caso de la economía dominicana es importante saber que hay una centralización del capital, hay una centralización de los fondos, porque sencillamente esa es la dinámica de nuestra economía. O sea, cada vez más para capitalizar, para mantener altas inversiones se necesita capturar cada vez más renta. Pero para eso nosotros necesitamos elevar de una manera pronunciada la productividad.
Pero ya dije, si sencillamente no tenemos equipos, máquinas, un sistema de producción, tanto en la agricultura como en la industria, tenemos muy bajas tasas de productividad. Aquí lo que existe es lo que se le denomina un taylorismo tropical. Es decir, no es verdad que trabajadores, en que usted le entregue una máquina, que él tenga el control de esa propia máquina o ese propio instrumento de trabajo, usted va a elevar enormemente la productividad. Tirémosle una foto a nuestras plantas industriales de zona franca. Son sistemas sumamente atrasados desde el punto de vista tecnológico. Igual como otras empresas aquí. Muy contadas empresas aquí tienen máquinas modernas. Además, hay otro mito, que aquí necesitamos educar. De acuerdo, pero aquí la educación que hay que tener es una educación ciudadana, una educación alrededor de valores y entender que debemos de ajustar nuestro sistema de producción, ¿verdad? Y modernizar nuestro sistema de producción y cada vez ir elevando ese nivel de instrucción. ¿Por qué? Porque se habla de, por ejemplo, que el que se ha graduado, el universitario, recibe mayor nivel de ingresos. Pues claro que lo va a recibir, pero tenemos que hacer comparaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos República Dominicana que en el decil 1, usted parte, ¿verdad?, un ingreso y lo divide cada día en 10 partes, cada ese ingreso, y a cada uno le dice decil. Es interesante. En el primer decil, que son los que menos ganan, de cada 100 pesos, los 10 pesos, ¿verdad?, primero. Es interesante saber que en términos de instrucción escolar, tenemos 120,000 con el nivel primario, 120,000 personas, 68,000 con secundario, pero a nivel universitario hay 7,480. Estos son los últimos datos suministrados por el Banco Central. O sea que aquí hay universitarios con grado universitario que sencillamente rondan 8,000 personas, ¿verdad? Y con ningún nivel, ni primario, ni secundario, universitario, estamos hablando de 34,000 personas. Ahora bien, si nos vamos al extremo, ¿verdad?, que es el nivel más alto, es para polarizar, ¿verdad? Si usted gana, digamos, 10,000 pesos, uno tiene 1,000 pesos y aquellos que ganan 9,000 pesos, ¿verdad? Estamos hablando de que el nivel más alto hay con secundaria, oiga bien, secundaria, 79,719 personas. Y a nivel, digamos, universitario, 39,000. Pero nosotros tomamos, ¿verdad?, no necesariamente el que tiene un grado universitario en República Dominicana se cuela para el alto nivel de ingreso. Tienen alta participación, por lo menos a partir del tercer decil, cuarto decil, quinto decil. O sea, la quinta parte, digamos, la décima parte, digamos, de 100. Eso es un caso. Otro caso, aquí hay muchísimos profesionales que sencillamente obtienen su licenciatura, obtienen su maestría, que no encuentran trabajo. Es una realidad. Y muchos de esos trabajos, inclusive, pueden ser muy fácilmente suplidos por una formación no en nuestra escuela preuniversitaria o en la universidad, sino por la propia instrucción que pueden recibir en la empresa. Eso es un tema que todavía no se ha discutido a fondo. Realmente el trabajador que se necesita formar en República Dominicana puede estar dependiendo más de la propia formación impartida por el empresario que por nuestro sistema escolar. O sea que eso que se señala de que vamos a resolver el problema con nivel de instrucción, no. Nosotros, ahí están los datos. Otro día podemos ser todavía más precisos. En términos de formalidad, otro error. Oiga, el Banco Central califica como informal solamente a aquellos trabajadores que trabajan en microempresas entre un trabajador y 4 trabajadores. Si usted trabaja en una empresa de 5 trabajadores, comienza a calificarse como formal. Oiga, eso es discutible. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no pagan seguridad social, no pagan impuestos, no pagan toda una serie de estipulaciones, inclusive hasta de normas establecidas por los ayuntamientos, ¿verdad? Y a eso es lo que se considera informal, o sea, lo que no es formal. De hecho, eso no es ningún concepto realmente en economía. Cuando usted habla de concepto,
en lógica y en teoría del conocimiento cuando usted se refiere a características esenciales de lo que usted sencillamente está analizando. No se puede meter todo el sector agropecuario como sector informal, porque hay haciendas muy modernas, lecheras, que son empresas formales y pagan impuestos. Entonces ahí se ha creado un enredo enorme. Ahora bien, en República Dominicana, como ya señalé, cerca del 50% de los trabajadores, oiga, son cuentapropistas. Son gente que llamamos generalmente vive del chiripeo, que usted no puede formalizarla, le va a meter un sistema contable, va a tener que pagar impuestos. Eso, mire, yo creo que eso sería caótico en República Dominicana. El costo de la formalidad. Ahora ahí le tengo yo una pregunta, doctor, porque este es un tema que siempre se ha discutido mucho y es interesante. Cuando se habla y se critica mucho y se reclama realmente que el empleo formal no está creciendo, hay gente que no toma en cuenta en varios factores. Lo primero es, una gran parte del empleo formal trabaja por un salario mínimo. ¿No es así? De acuerdo a esta descripción que usted ha dado y de las empresas que están pagando esos salarios mínimos. Desprenderse de su casa a trabajar por 8 o 10 mil pesos tiene un costo, porque usted tiene que pagar un transporte, usted tiene que alimentarse, usted tiene que vestirse, usted tiene que gastar para usted desempeñarse como trabajador de un salario mínimo. Cuando usted suma todos esos costos y usted se lo descuenta al sueldo que usted está ganando, y usted lo compara con lo que usted puede ganar en una actividad cercana a su casa, cualquiera, chiripero, lo que sea, o una esquina cualquiera vendiendo cualquier tipo de producto, usted se da cuenta de que el salario en el sector informal realmente resulta mayor, descontando el tema de la seguridad social y esos elementos que hay que también tomarlo en consideración. Entonces la gente no se anima a trabajar por empleo formal, porque cualquiera puede decir, ¿y de qué me vale a mí irme a trabajar si yo lo que estoy ganando ahí no me da ni siquiera para cubrir las condiciones mínimas, mi alimentación mínima? Y sin embargo, en cualquier cosa yo me puedo ganar más de lo que yo estoy ganando en una... Ese es un buen punto, porque mira, es que el ingreso no es suficiente. Deme un segundito para ir a una pausa, entonces para que usted me explique eso. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Estamos hoy día conversando con el doctor Luis Vargas acerca del tema salarial, la concentración del ingreso y el problema que se está generando y las quejas de la gente en el sentido de que si bien la economía crece y ha venido creciendo de manera consistente, ese crecimiento no se está derramando y la gente no lo está sintiendo, y entonces eso pone incluso en cuestionamiento las cifras que normalmente nos ofrecen. La gente no cree realmente porque no entiende el problema. Yo le hablaba, doctor, antes de interrumpirlo para la pausa, del tema del salario mínimo y el costo de trabajar comparado con las actividades informales. Sí, salario mínimo, salario promedio, y también hay que hacer un análisis por diferentes sectores económicos, porque tenemos la data, o sea, los datos. Mire, eso es un buen punto, le decía. Si usted tiene bajo nivel de ingreso, ¿verdad?, y el empresario mantiene esos bajos niveles de ingresos, pues necesariamente empuja a su propio trabajador formal al sector informal. ¿Para qué? Para que pueda reunir otra suma de dinero que ni siquiera logra cubrir el costo de la canasta nacional. O sea, aquí comprar los bienes y servicios básicos para que se mantenga una familia mínimamente de manera digna se necesitan
a nivel nacional aproximadamente 27,000 pesos mensuales, 27,000 pesos mensuales. Aquella familia que no llegue a 27,000 pesos mensuales puede considerarse con toda justicia como pobre. Si es aquí en el Gran Santo Domingo, esa familia necesita ganar, percibir un ingreso de 37,000 pesos mensuales. Para cubrir sus necesidades básicas. Sí, básica. Estamos hablando de la cantidad de leche imprescindible, la libra de arroz necesaria, el alquiler, alquiler, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Colegio. 37,000 pesos. Oiga bien. Si no reúnen los 37,000 pesos, hay pobreza. Por eso yo he dicho que si fuéramos a operativizar la tasa de pobreza, nada más tenemos que comparar el nivel de ingreso de la familia con el costo que nos aporta de manera sistemática, concretamente cada mes, el Banco Central, que es el costo de la canasta, tanto nacional como en Santo Domingo. Pero hay una canasta de resto urbano y resto rural. Eso lo hay que señalar. Por igual, toda la discusión que hay alrededor de los migrantes, usted me excusa, ¿verdad? Pero yo me sonrío. En el 1943, porque aquí no se hace historia económica también en el país, la tarifa salarial que recibía un trabajador, tanto en el campo como en la ciudad, es mayor que la que recibe hoy día. En términos reales. En términos reales. Sí. Oiga bien. ¿Cómo es posible? O sea, en términos de poder de compra. Con poder de compra. Oiga, 1943. Estamos en el 16. O sea, estamos hablando 57 años digamos, del siglo pasado, más los 16, ¿verdad? Que llegan a 13 a 73 años. Oye, 3 generaciones. Y nosotros, no de que de 70, 60, no. Oiga, durante la época de Trujillo, Dios me libre, ¿verdad? Que se vea este planteamiento como una defensa de Trujillo. El trabajador ganaba más. Y eso no lo acaban de reconocer los empresarios. Y si ganaba más y cada vez gana menos, entonces ¿a dónde ha ido a parar este incremento de la producción en los últimos 75 años? Sí. No tienen explicación. Si nos vamos a modelos econométricos, por favor, que no entren en ese campo. Hemos hecho estudios, ¿verdad?, determinando que después de la muerte de Trujillo, cada vez que se ha elevado el salario mínimo en República Dominicana, ha habido un incremento del empleo. La mayor parte de los economistas dominicanos tienen un planteamiento contrario, porque son obedientes a la escuela neoclásica, que dice que si usted eleva el salario, sencillamente lo que hace es aumentar el desempleo. No, en República Dominicana es todo lo contrario. También debo de corregir a los keynesianos y neokeynesianos. Este país no tiene una relación capital-trabajo tan formalizada como una sociedad moderna. Los empresarios, si elevan el salario, no van a aumentar la demanda de consumo, sus ventas, por el lado de los propios trabajadores empleados. No, ellos aumentan su oferta y por consiguiente logran cancelar toda esa producción de bienes y servicios con una demanda de consumo que es suministrada por los trabajadores informales, es suministrada por las remesas, ¿verdad?, que es una capacidad de compra, es suministrada también por los propios programas del Estado. O sea, que esa visión keynesiana de que puede salir ganando el empresario, elevando el salario porque así va a encontrar una mayor capacidad de compra, no es cierto para nuestra economía. Es decir, que esa lectura tan tradicional de manuales, yo invito a los economistas a que comiencen a leer nuestra propia, digamos, realidad. Y la podamos, no hay problema, confrontar con diferentes tesis. En el caso de los inmigrantes haitianos, oiga, en principio, si hay un aumento de la mano de obra, pues usted sencillamente puede presionar hacia abajo. Pero aquí no estamos hablando si sube o baja la tarifa salarial. Es que estamos hablando durante varias generaciones de una tarifa salarial sumamente baja y que tiende cada vez a bajar, no por razones de migración, porque aquí hubo control.
de las migraciones durante la época de Trujillo y bajó el salario real. Aquí no hemos tenido, después de la muerte de Trujillo, exceptuando los últimos años, una migración de mano de obra desde Haití hacia República Dominicana, digamos, sorprendente, solamente en los últimos años. Y ahí están las estadísticas. Todos los que en República Dominicana están hablando que no hay ningún problema, que aquí hay 1 millón de haitianos, que aquí hay 1,5 millones de haitianos, nada más hay que invitarle a ese publicista o a ese intelectual o a ese profesional que me diga de dónde saca la información, qué encuesta hizo, porque aquí tenemos muy pocas informaciones sobre mano de obra inmigrante. Esa información sobre la cantidad de inmigrantes, no hay ningún problema. Lo que están hablando de millón y medio que hagan, me presenten la encuesta. Yo trabajo a base de encuesta, porque yo también soy estadístico. Es decir, que ese cuento de camino no me lo voy a tragar. Si yo quiero plantear una información diferente, tengo que plantear la información con respecto al Banco Central, que realiza una encuesta en abril y octubre de manera permanente. Entonces yo tengo que corregir al Banco Central y decir, yo hice esta encuesta, ¿verdad? Porque no vayamos tampoco a confundir encuestas de opinión pública o encuestas políticas con encuestas de mano de obra. Con recaudación de datos. Sí, de manera sistemática. Entonces, esos son problemas. Pero nada, yo creo que este es un tema y creo que hay que saludar este programa que abre, ¿verdad?, este espacio para replantear el tema salarial, que no es de salario, es de toda la economía dominicana. Es un tema que tiene que ver con impuestos, es un tema que tiene que ver con la necesidad de que se modernice nuestra empresa agraria y nuestra empresa industrial. Es un tema que tiene que ver con política fiscal. Hasta ahora solamente se ha visto salario, pues como un tema diferente. No, es que este es el entronque, digamos, la economía dominicana. Y este país funciona gracias, de manera no muy correcta, lamentablemente, porque hay una fuerza de trabajo que se paga muy mal. Y porque hay una cantidad enorme de dominicanos viviendo en otras economías que envían remesas y envían ingresos a la economía dominicana para sostener familias y darle capacidad de consumo a mucha gente, cubrir necesidades básicas de muchas familias dominicanas. Esa es una fuente importante porque incluso las remesas son unos ingresos que no les cuestan nada a la economía dominicana, vienen prácticamente, son transferencias unilaterales, vienen gratuitas y vienen a resolver un gran problema de mucha gente, es una fuente de ingresos. Incluso muchas familias se habla, y eso tal vez usted me lo pueda corregir, de que muchas familias se esfuerzan menos por trabajar por un salario mínimo porque tienen una alternativa en los ingresos de remesa que reciben. Eso yo no sé hasta qué punto. Bueno, eso se ha hecho estudios. Lo que pasa es que hemos expulsado esa mano de obra al extranjero. O sea, generalmente mano de obra joven, ¿verdad? Porque quien emigra no es, digamos, el adulto, ¿verdad?, o el anciano, sino es, digamos, un adulto que está en capacidad de trabajar y que sobreviven en condiciones muy difíciles. Y en muchos inclusive casos, en violación de la ley. Digamos, en Estados Unidos, nuestros migrantes, eso no se ha discutido en República Dominicana, el promedio, digamos, cuando estaba en $5 el salario mínimo, lo que estaba ganando el trabajador dominicano eran $3.20 en New York, porque se han hecho estudios en New York. Y eso no lo han respetado ni las propias autoridades americanas, ¿verdad?, con todo el respeto que nos merecen. Se ha violado también en Estados Unidos el salario real de los migrantes, porque donde quiera que usted trabaja, hay un salario mínimo por estado, ¿verdad? Y ese salario mínimo, cuando usted lo compara, en el caso de los migrantes, no es cierto. Por eso es que usted ve que un dominicano tiene que trabajar 70 horas a la semana, por Dios, para lograr un ingreso mínimo y mandarle algo a sus familiares aquí. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, usted bien lo decía, este es un programa, un espacio corto que tenemos, y para un tema tan complejo. Yo creo que estos son temas que tenemos que seguir reflexionando sobre ellos y no hacerlo en la forma que lo estamos haciendo, entre una discusión a veces diciendo que quien tiene que resolver el problema es el Estado, es la sociedad. Es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que trabajar en ello y ver qué tipo de soluciones buscamos, porque
el problema es cada vez más difícil, más complejo, y hay un panorama que realmente llama a preocupación. Y es un tema que todo el mundo tiene que verlo porque no es una cuestión aislada. Yo no puedo decir el Estado es el culpable y ponerme al lado y decir simplemente echar la culpa. Es que todos tenemos que ser parte de la solución de este problema, incluyendo el sector empresarial que a veces no lo quiere entender. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted. Nos vemos en el próximo programa.